presidente de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad de... Para estar bien informados y orientados, gracias por elegir al espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por YouTube. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Jorge Acaiturri. Él es del Partido Social Cristiano, ha estado en varias funciones y justamente en estos días han hecho noticia desde el partido en virtud de que proponen lo que se debería discutir al momento por las necesidades que tiene el país. Fernando, gracias por estar con está? nosotros. Un placer y un saludo cordial para todos. Y quisiera que vayamos directamente al contenido de ese comunicado del partido. Bien, a ver, nosotros creemos que los gobiernos tienen derecho a consultarle a la gente lo que ellos creen que es importante. Ahora, el objetivo es que la gente pueda escoger aquellos temas que cambian su nivel de vida de forma positiva. Creemos que las preguntas no van enfocadas desafortunadamente en ese sentido, por eso es que muchos la catalogan una consulta que no va a resolver los problemas de la gente y hacemos nuestros planteamientos con respeto, con altura y por supuesto practicando los conceptos que siempre hemos mantenido. Por ejemplo, ¿esos planteamientos son prácticos los que ustedes realizan? Claro que sí, y desarrollémoslo, porque el primero tiene que ver con el tema de la salud. Hoy venía totalmente a menos en el Ecuador. Mire, con relación al 2024 en el presupuesto devengado, en toda esta crisis, el gobierno ha gastado 3 millones menos. Creemos que hay que dar un giro radical ahí, creemos que hay que priorizar los recursos para que se pueda atender con calidad y cobertura al pueblo ecuatoriano. ¿Y qué planteamos? Que se prioricen los servicios en medicina, contratación de médicos, equipamiento, limpieza de hospitales, comida para los centros de salud y que se reestructure la deuda externa para que queden recursos libres que permita tener estos compromisos, que sean prioridad. Después, otro tema fundamental. Perdóneme, en este tema, cuando se dice que no es un problema de dinero, que hay una delincuencia que ha logrado pues captar prácticamente los hospitales, ¿es real? Porque usted se está refiriendo más a un tema presupuestario. En eso, el presidente ha dicho hay que combatir a las mafias que se han tomado la salud. Y nosotros creemos que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y tiene todo nuestro respaldo. Pero eso no significa que no se tenga que atender a la gente mientras se combate a las mafias. Y permítame darle un ejemplo acá. Los prestadores externos, que han sido muy criticados por el gobierno nacional. Si existen áreas de un hospital que se encuentran subutilizadas y hay derivaciones a clínicas privadas, eso hay que investigarlo. ¿Por qué no se está utilizando la infraestructura instalada? Eso claramente hay al menos sospechas de corrupción. Pero si usted tiene un área que está totalmente colapsada y se hace un traslado a una clínica privada que ha firmado un convenio con un tarifario popular para poder atender a la gente, es un aliado del gobierno que le permite que la gente pueda atenderse con calidad y acceder a este derecho. Entonces, lo uno no bloquea lo otro, hay que trabajar de forma paralela en ese sentido. Entonces yo creo que hay que comenzar a analizar y a tratar estos temas que son fundamentales para que los ecuatorianos tengan buenos servicios. ¿No se puede observar como un tema de privatización o de estímulo al sector privado? Estamos hablando de si no pueden los hospitales, a través de estas derivaciones, se pueda cumplir con la persona que requiere de salud. Hay más temas en este sentido que yo creo que hay que abordarlo ya. Por ejemplo, el país tiene una situación económica complicada. Podemos continuar un sistema de reacción y no ir a un sistema de prevención como, por ejemplo, existen casos exitosos estilo Singapur, que creó una red de hospitales pequeños, porque ellos ya conocen por estaciones cuáles son las enfermedades más proclives de las mismas. Creó una red de hospitales pequeños con una base de datos integrada en la que se convoca a la gente para que se haga chequeos, exámenes y vacunación de forma periódica que permite prevenir las enfermedades. En el 2011, el Tak Tok Hospital de Singapur hizo un análisis de cuánta gente reingresaba a los servicios de urgencia y demostró una reducción de 34%. Eso nos permitiría, por lo menos, que los hospitales no estén colapsados como el día de hoy. Siendo fundamental la salud, como lo es la educación,
hay que imprimir políticas de Estado. Si hay ejemplos que pueden ser transferidos, como el que usted acaba de hacer, entonces pues Por ejemplo, hay que buscar la forma de implementarlo claro en el que sí. Ecuador. Otro, dicen, es que con los prestadores externos hay abuso del sistema, y muchas veces eso ha existido, pero la tecnología te permite hoy tener auditoría en línea y revisar qué está pasando para que no haya abuso del sistema. Yo creo que todas esas cosas hay que aplicarlas para beneficio del pueblo ecuatoriano. Otros temas, por ejemplo, fundamentales. El IES. Si el IES continúa así, va a terminar desfinanciado a futuro, porque ¿qué es esta palabra que tanto se debate, el cálculo actuarial? Son los valores aleatorios que tienen que ingresar a un fondo en el tiempo para garantizar la sostenibilidad de los servicios que tiene esa institución. En este caso, nosotros preguntamos, ¿usted está de acuerdo que ningún gobierno a ningún título le meta mano a los recursos del IES para financiarse, sí o no? ¿Y por qué? Porque, perdónenme, acá se lo ha hecho para financiar el gasto corriente. Sí, ni siquiera en proyectos que generan rentabilidad para poder pagarle a la institución. Y cada vez que los gobiernos, no a este, a todos, Lamentablemente han sido les toca pagar, varios gobiernos y ha sido recurrente esto de ir a buscar la plata del Seguro Social. vuelven a crear bonos para no pagar. Entonces la deuda se va agrandando y complica a la institución desfinanciándola. Ahora, este es un debate enorme porque muchos dirán, pero Jorge, el mayor ahorro de una nación, al menos así en la mayoría de naciones, es los fondos de la seguridad social, y muchas lo utilizan para impulsar el desarrollo. Claro que sí, pero en otras se paga a tiempo y se las invierte, por ejemplo, en sectores estratégicos que generan rentabilidad. El tema es que acá se lo hace para financiar gasto corriente y no se le paga nunca a la institución. Hay casos como el de Chile, que en algún momento lograron compilar alrededor de 100.000 millones de dólares que eran precisamente para el desarrollo de ese país. Mire, y es fundamental, se lo puede analizar, pero dada la situación del Ecuador en que ningún gobierno cumple, esta pregunta que le aseguro los jubilados y los afiliados van a estar a favor, creo que es necesaria. Otra pregunta que es importante, dado lo último que vemos, los últimos acontecimientos, más de 600 millones de deudas retrasadas a los GATS y que están reclamando, ellos incluso han dicho que van a presentar una demanda a la Corte Constitucional. Nosotros interpusieron un recurso. Nosotros creemos que hay que preguntar si el pueblo está de acuerdo con que el gobierno traslade los recursos completos y a tiempo a los GATS para que puedan cumplir las demandas de obras y servicios que tienen con la gente. Yo creo que esto es fundamental y otras cosas más. Y vamos al tema seguridad. ¿Por qué es fundamental esto? Por ejemplo, para delitos contra la vida, ¿se debe aplicar la cadena perpetua en el Ecuador? ¿Sí o no? Yo creo que esas preguntas son mucho más importantes que las que están consultando y creo que la gente estaría de acuerdo. Por ejemplo, vamos a la prisión preventiva. ¿Por qué? La prisión preventiva es una medida cautelar. ¿Y qué pasa en el Ecuador? El crimen organizado tiene plata, muchas veces compra a jueces y fiscales, entonces te dictan 3 meses de prisión preventiva, no te formulan cargos y tienes a los delincuentes con indignante velocidad en la cárcel. ¿Y qué pasa con el pueblo ecuatoriano? Que se queda totalmente afectado. Por ejemplo, otra cosa. Y lamentablemente no es la excepción, No es la excepción. muy común que suceda muy esto. Común. También es muy común cuando vemos que funcionarios públicos resulta que colaboran con el crimen organizado. Entonces, ¿usted está de acuerdo que aquellos funcionarios públicos que se demuestre que han colaborado con el crimen organizado pierdan sus derechos políticos y nunca más puedan ser funcionarios del Estado? Porque imagínese usted, hay varias denuncias de que no todos, ojo, la mayoría son gente proba y correcta, pero hay muchos, incluso en las fuerzas del orden, que colaboran con el crimen organizado, quienes tienen que cautelar nuestra seguridad colaborando con quienes son enemigos de la nación el día de hoy. Yo creo que esa gente tiene que perder sus derechos políticos y nunca más debe tener derecho a ser funcionario del Estado. Peor aún con el ejemplo que voy a exponer. 3 jueces de estos que fueron concebidos como jueces anticorrupción han colaborado con la delincuencia y les dan 90 días nada más, 90 días como sanción, sin el cobro de su emolumento. ¿Y a usted le el parece? resto, estos tipos tendrían que estar en la cárcel. ¿Y a usted Estamos hablando y de eso jueces que digo? fueron creados para luchar en contra de la ¿Y le corrupción. parece que es justo que esa gente siga representando al pueblo? A mí no me parece justo. Y creo que son preguntas que ojalá sean bien acogidas, porque creo que van a servir para que el país tenga un mejor presente y un mejor futuro. Ahora, ustedes hacen esa propuesta
¿Habrá la receptividad adecuada en el gobierno? ¿Se puede establecer los canales? El gobierno también tiene que entender que el país es de todos, los que votaron y no votaron por el presidente Noboa, y que la solución de los problemas pueden ser más fáciles si todos estamos caminando en la misma dirección. Nosotros, como siempre, estamos abiertos y dispuestos al diálogo respetuoso, con altura y con argumentos. Yo tengo una frase: para mí el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Hay que ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para encontrarle propuestas y soluciones a los problemas que tiene el Ecuador del día de hoy, que no solo la inseguridad, es la falta de empleo, es la carestía de la vida. Fernando, si usted le pregunta a la gente, le va a decir: no me alcanza el salario. Los que tienen empleo. El país está carísimo, la salud no funciona, la educación no funciona. Y un error solo se consolida en un error cuando uno no está dispuesto a corregir. Yo creo que estamos a tiempo de sentarnos, dialogar y encontrar soluciones para que el país salga adelante. El presidente de la República dijo días atrás que le quieren dar lecciones quienes ya estuvieron gobernando, secretarios o personas cercanas también a los partidos políticos. ¿Cuál es la situación del Partido Social Cristiano? Yo le pregunto algo: ¿hace cuántos años no gobierna el Partido Social Cristiano? Porque aquí hay una leyenda negra de que el Partido Social Cristiano ha trabajado con los distintos gobiernos, y eso no es cierto. Nosotros la última vez que fuimos gobierno fue en el año 88, y usted me dirá: pero hicieron 84 al 88. 84, 88. Terminamos en el 88. Y usted me dirá: pero hicieron alianza con el señor Guillermo Lasso y fueron gobierno. No fuimos gobierno. Y usted se acordará que ante una traición del acuerdo, nosotros automáticamente dijimos: nosotros no vamos a tolerar que el señor Lasso incumpla la promesa que le hizo al pueblo. Y le voy a decir algo más: eso no ha sido valorado. Porque ¿cuándo fue la ruptura definitiva con Lasso? Cuando el señor que venía hablando de no subir impuestos 10 años llegó y nos clavó un paquetazo. Y cuando nos clavó el paquetazo, nosotros dijimos: hasta aquí llegamos. Tanto es así que no se ha valorado que nosotros pudimos ser cogobierno, y sin embargo preferimos el compromiso que hicimos con el pueblo, la defensa al bolsillo del pueblo ecuatoriano antes que ser gobierno. En cambio, otros que critican a los distintos gobiernos con peleas pactadas hacen oposición a eso. Pero yo le pregunto algo a usted: ¿usted se acuerda cuándo se dio esa votación? En esa época fue que quedó libre Glasnost. Entonces juzguen ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, Fernando. Amigos, no quiero agregar absolutamente nada más. En esta ocasión habrán otras en las que hablaremos ya sobre el futuro del Partido Social Cristiano, qué van a hacer por la ciudad de Guayaquil, van a buscar la alcaldía de Guayaquil. Bueno, será una próxima oportunidad. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Resuenan ya las voces del estirpe, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el Andes, fecunda cual la selva tropical. Constantes preparemos el futuro, la nube de tragedia no es eterna. Celebramos a Tarifa como mejor lo sabemos hacer, con obras y servicios que garanticen mejor calidad de vida para todos, con un malecón totalmente repotenciado que servirá para que la familia tarifeña pueda disfrutar, con un centro de eventos que se convertirá en ese punto de unión de fiestas para absolutamente todos. Las Tarifas, de la parroquia más linda del Ecuador. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones.
Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. Somos el nuevo Ecuador. El país que no baja la mirada. Que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador. Agradecemos la presencia de Daniel Adler. Él es experto en seguridad, una persona que tiene una notable experiencia en el Ecuador. En el Ecuador, desde hace muchos años, él con visión vio lo que se venía a nuestro país. Él indicó qué es lo que estaba pasando en la frontera norte, dio nombres de los grupos delincuenciales que iban después a tomar cuerpo, ese que ahora hace presencia en toda la nación y que nos han sometido. Gracias por estar con nosotros. Y debo hacer este tipo de recuerdos porque lamentablemente nos pasa factura la no reacción inmediata y la falta de receptividad cuando alguien hace un trabajo serio como el que hacía Daniel. Lo conozco hace muchos años. Lamentablemente tengo que decir lo que tú ya sabes, vivimos las consecuencias de lo que no se hizo en el momento adecuado. Tú por el año 2006 ya indicaste qué es lo que estaba pasando en la frontera norte. Así es, Fernando, y usted también tuvo la valentía de evidenciarlo a los medios nacionales e internacionales. Ya desde el año 2001 veíamos cómo las bandas narcocriminales, tanto Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, El Golfo, Águilas Negras, Rastrojos, Surabeños, Mafia Siciliana, Camorra, Drangheta, Cosa Nostra, todo esto empezaba a acercarse cada vez más a las fronteras Ecuador, Colombia, cómo empezaban a buscar bandas locales, que hoy las subsidiarias del Cártel de Sinaloa son los Choneros, los Lobos de Jalisco Nueva Generación, y otras 24 bandas más, 26 son en total. Esto lo veíamos con claridad hace 24 años y lamentablemente las consecuencias vienen arrastrando a todos los ecuatorianos a un sitio muy caótico, a realmente un infierno dentro del país. No se hizo lo que había que realizar en esa época, pero ahora, ¿qué debemos emprender los ecuatorianos para cortar esta violencia que prácticamente ha consumido a nuestra nación? Debo decir con muchísimo dolor, la selección ecuatoriana de fútbol gana a la campeona del mundo, Argentina, se clasifica en el segundo lugar, hacemos una espectacular eliminatoria y cuando uno sale a las 8 de la noche y pasa a las 9 de la noche y no ve a nadie festejando, los restaurantes cerrados, la gente sin ningún ánimo, verdaderamente es la demostración de lo que nos está consumiendo, Daniel. Sabe que mientras decías eso se me ponía un poco la carne de gallina y me acordaba cuando yo llegué al Ecuador, el 15 de julio del 2001, cómo los niños salían a jugar la pelota en la calle, cómo cada vez que ganaba la tricolor, el sí se puede, todos los restaurantes llenos. Y me tocó ir al estadio justamente a ver a la selección y vi eso, desolación, nada, cero, lo cual afecta a la microeconomía y la macroeconomía. De hecho, después de las 4 de la tarde los negocios cierran, después de las 6 de la tarde Guayaquil, Quito, Cuenca, las principales urbes están cada vez más despobladas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tierra de nadie y ceder ante la criminalidad? Vemos esa cantidad de tiendas en los barrios que eran muy importantes, un buen servicio para la gente, para la comunidad, cerrados. No estoy alarmando, la gente sabe y lo siente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Usted tiene un macro plan. ¿Ha presentado al presidente de la República o no ha tenido esa relación? Así es.
Así es, Fernando. De hecho, apenas el presidente asumió, en la primera asunción, comencé a escribir el macroplan. Venía de varios meses de elaboración. ¿Por qué? Porque al conocer cómo trabajan exactamente las mafias internacionales en combinación con las bandas locales, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus principales estrategias para captar dinero, me refiero al narcotráfico, al tráfico humano, al tráfico de armas, cómo son las vías, pude determinar cuál sería el plan ideal. Comencé a escribirlo y tuve la oportunidad de entregárselo a Daniel Noboa mediante un PDF. ¿Cuáles serían los lineamientos más importantes, los más trascendentes? Bueno, el 70% del plan puedo hacer un bullet point, no describir los puntos porque hay confidencialidad. Pero, por ejemplo, un reentrenamiento a las fuerzas de tropas, las que están más en contacto con la gente, en varias estrategias simples de implementar, pero muy complejas de utilizar. Exactamente igual como se usa en Israel o en Estados Unidos. Como, por ejemplo, Usted es un comando, fue un comando en Israel. Yo soy ex comando de la división Golani. Se escribe Golani, lo pueden googlear para ver qué es y qué hace. De Israel me enrolé en el año 1995, ya en el año hasta el 2001. Un día y medio después estaba aquí en la ciudad de Guayaquil. El macroplan tiene varias aristas. Aspectos tácticos, técnicos para utilizar con la policía, para utilizar con el ejército, con las fuerzas especiales, con las unidades de inteligencia, todas cosas incisivas de 7 días, 10 días de capacitación que provocan resultados cuantiosos, hacen una revolución en materia de seguridad, una reingeniería en seguridad. También barajamos la posibilidad de hacer un plan cuadrante. No sé si le pasa a usted, pero a mí, yo ahora que estoy caminando por Guayaquil, por Quito, por Cuenca, no veo presencia policial, no veo el músculo de la policía pisando el territorio. Y eso es algo que quita disuasión y prevención. Bueno, una estrategia de esas también es un buen plan cuadrante con garitas aéreas para la vigilancia y para la alerta temprana. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, proseguimos en este diálogo interesante y además el valor que tiene de que nos diga alguien que sabe qué es lo que hay que hacer para neutralizar la delincuencia. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. Resuenan ya las voces del estirpe, cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el Andes, fecunda cual la selva tropical. Constantes preparemos el futuro, la nube de tragedia no es eterna. Oremos para siempre unión fraterna y recia con textura nacional. Levantemos con fe la bandera, rutilante divisa de honor, es la sangre de nuestra frontera. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La Alcaldía de San Borondón continúa trabajando para mejorar la movilidad y seguridad vial de nuestra ciudad. La obra en la avenida San Borondón avanza a paso firme y ya registra un 70% de avance. Seguimos trabajando en el fresado, asfaltado e instalación de tuberías de aguas lluvias en diferentes puntos de la avenida. También continuaremos con la ampliación de la avenida y de los retornos. Recuerda tomar las debidas precauciones e informarse en las cuentas oficiales de @MuniSanBorondón. Nosotros trabajamos en las vías y tú pones el orden. Contamos contigo. Alcaldía de San Borondón. Daniel Adler nos hablaba de garitas aéreas. ¿A qué se refiere?
Bueno, una garita aérea elevada a 3 metros es lo que yo considero que nos da muy buena visual, muy buena audición y nos da comunicación también con las fuerzas terrestres, ya sean FAE, ya sea policía, ya sean fuerzas de civil, que yo soy amante de las fuerzas. ¿En dónde tienen que estar esas garitas? Yo pondría las garitas en los planes cuadrantes en los barrios más populares. Por ejemplo, empezaría por, si hablamos de Guayaquil, por la entrada a la 8, el Monte Sinaí, en la Portete, en la 18. Pero dada la situación extrema, ¿no serían blanco precisamente de los criminales, de los delincuentes, quienes están en esa garita? No, justamente la garita estaría confeccionada por un oficial con una arma A3 o A4, un francotirador, con alguien también que pueda visualizar. Siempre las unidades francotiradores son 2 personas más una unidad de inteligencia. Esa garita tendría contacto con una fuerza terrestre de civil, policía de civil. De alguna forma estaríamos haciendo un plan antivacuna. Eso podría darnos con claridad y precisión un rango de acción de muy rápida acción, a diferencia de lo que hay ahora, de muy rápida acción de cómo controlar el territorio y a la vez de cómo pisar el territorio, cómo mostrar presencia, no solo mostrar y hacer sentir la presencia policial. Cuando usted habla de presencia policial, hace poco tiempo tuve la oportunidad de estar, después de varios años, en España y en Italia, sí. Y me sorprendió la cantidad de policías que uno encuentra por todos lados. Es importante, mire, Fernando, usted sabe perfectamente, la disuasión y la prevención representan el 90% de la seguridad. ¿Cómo vamos a dar disuasión si uno va kilómetros y kilómetros y kilómetros y no ve ni un solo patrullero? Incluso la gente de tránsito. Hace años que nadie me para pedirme documentación o algo por el estilo. Yo creo que realmente un redespliegue logístico es fundamental. Y tenemos con qué hacerlo. Recordemos que tenemos más de 60.000 policías, 43.500 agentes... Miembros de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas y 172.000 reservistas. ¿Versus cuánto? ¿Cuántos son? Todos los choneros, los lobos, los chonequiles, los ortiguerones, apenas son... ¿Cuánta es la población de estos delincuentes? 23.500 personas, más la población privada de la libertad, 32.000, porque sabemos que el 65% de la planificación criminal es intracarcelaria, se hace desde la cárcel. Entonces, en total, todas estas manzanas podridas, este cáncer, este veneno, está confeccionado por solo 60.000 personas. Es decir, el enemigo es fácil de liquidar, es fácil de manejar, porque no es profesional. Ahora, ¿por qué no ha podido el Estado ecuatoriano resolver este problema? Y no me refiero solamente al presidente Daniel Noboa, que recibió ya en el primer mandato un país devastado, tremendamente agravado en el tema de la delincuencia. Pero ¿por qué cree que el Estado ecuatoriano no ha podido con estos delincuentes? Son múltiples factores, pero hay uno en particular que a mí me tiene más enfocado. Uno de los factores es el nivel de penetración que hay de la criminalidad y la droga en distintos eslabones del Estado. Es decir, para que haya un delito de narcotráfico y narcomenudeo, para que prolifere, para que exista, sí o sí tiene que haber complicidad policial, judicial, política y municipal. Entonces, yo en parte de este macroplan que estamos haciendo es crear un departamento de asuntos internos, pero manejado por externos, manejado por civiles, en donde haya polígrafo, detector de mentiras, evaluaciones grafológicas y algo muy importante, denuncia anónima ciudadana, en donde se pueda recopilar esta información y hacer un control de calidad, transparentar, evidenciar la honestidad de nuestra policía, de nuestras Fuerzas Armadas y, por qué no, también de la justicia, de los fiscales también. Tenemos un país que se ha prendido fuego desde el año 2007, donde el presidente Correa abrió la ciudadanía universal, le abrió las puertas al terror, a las águilas negras, rastrojos, a los surobeños, dándole cédula de identidad. Cogía a los Latin Kings y le decía, es un muchacho travieso, o cosas por el estilo. Hacía tablas de droga. Había un tal Juan de Dios Parra que yo desde el inicio lo ubiqué, que era un chileno, creo que tenía que ver con derechos humanos, era el encargado de entregar cédulas en el Oriente, junto a otros políticos ecuatorianos. Bueno, entonces cuando decimos quién les abrió las puertas, es fácil, es claro.
Hay nombres y apellidos. Nombres, apellidos, fechas, fueron 10 años y 4 meses de calvario. Por más que hay ciudadanos que digan, no, antes estábamos mejor. No era así. A eso le siguió Lenín Moreno, también desastre. Le siguió el presidente Lasso, que no tuvo la potencia, la firmeza. Bueno, hasta que llegamos a un gobierno en donde sí hay una visión estratégica. La pregunta es, ¿estamos a tiempo de frenar lo que se viene? ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Se puede y vale la pena, pero no con las ideas de siempre. Einstein decía, ¿cuál es la definición de locura? Repetir una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Esta vez toca hacer algo novedoso, diferencial, disruptivo, hasta con unas gotas de malicia en contra de la criminalidad. Estamos terminando la entrevista. Solamente decir que usted es argentino, judío argentino, tiene la posibilidad de ser incluso ministro de Seguridad en la República Argentina, por todo lo que usted representa y es. Bueno, eso es lo que se está hablando en la Argentina estos días, ¿no? Como es decisión 100% del presidente Milei. Yo estoy a disposición para poder colaborar. Ojalá, Dios quiera que se pueda hacer. Me preparé toda la vida para esto. Y si no, me va a tocar colaborar desde donde sea, de asambleísta, es más, de aguatero, como digo. Lo importante es colaborar para que todos tengamos un presente mejor y un futuro mucho más esperanzador. Esta posibilidad porque Patricia Bullrich, que recuerden fue precandidata presidencial, es la ministra de Seguridad, una mujer muy dura, pero ella va a pasar a ser candidata en las elecciones como senadora en Argentina por el partido del presidente Milei. Muchas gracias por haber Gracias, Fernando. Un honor, como siempre. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, también ahora por YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Ariel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La alianza